El otro punto fundamentalmente es que siempre vamos a estar hablando de relaciones funcionales. Hay muchas maneras de ponerlo. Como decía el doctor, por cierto, el doctor se llamaba Barnabas Frederick Skinner, y BFFS, ¿no? Behavior, Function and Stimulus. ¿Ustedes notan eso? Entonces, la conducta en función del ambiente. Ustedes habrán visto en alguna clase de ciencia o eso, que hablan de la variable independiente, que es la que maneja el experimentador, y la variable dependiente, como su nombre lo dice, tiene que ver con la independiente, de ahí depende, es la conducta. Entonces nosotros la variable que medimos es la conducta, la dependiente, está en función de lo que manipulamos, que es la independiente. Entonces, en términos científicos, lo que manipulamos es todas esas, le llamamos variable porque varía de muchas maneras, tiene muchos valores. Entonces, lo que el padre de familia va a manejar son las variables independientes, los estímulos. Y lo que vamos a ver cómo cambia es la conducta, la variable dependiente, ¿verdad? Otra manera de decirlo es que lo que ustedes ponen en una gráfica, ¿se acuerdan que las gráficas tienen dos ejes? El eje de la ordenada y el eje de la X. Y aquí en la ordenada ponen la conducta, en la Y, y en la X lo que manipulan. Entonces aquí la conducta, ¿cuántas veces hace eso? Y cuántos reforzadores le di, por ejemplo. Entonces, lo que se pone en la Y está en función de lo que hace la X. Es otra manera. Ahora, ustedes habrán visto que, algunas gentes creen en el destino. Mi nombre es Carlos Fernando Aparicio, Naranjo, pero estuve viviendo muchos años en Estados Unidos y aquí el apellido materno no se usa. Entonces yo ahora aquí Carlos F. Aparicio, ¿no? CFA. Entonces, la conducta en función del ambiente, dije, no hay de otra, lo que yo tengo que hacer es ser analista conductual, no hay otra manera, ese ya era mi destino, yo tenía que ser analista conductual porque hasta mi nombre de pila lo dice, no hay de otro. Entonces, bien, es básicamente la idea que estamos proporcionando. Ahora, en el análisis funcional, lo que hacemos de nuevo, nos interesan las relaciones funcionales. Ahora bien, fíjense en esto. Ahora vamos a entender que he hecho mucho énfasis en esta primera hora en lo que es la función de la respuesta. Pero también el medio ambiente tiene funciones. Hay estímulos que funcionan para fortalecer. Hay estímulos que funcionan para debilitar. Hay estímulos que funcionan para ayudarnos a discriminar. Entonces hay que entender las funciones del organismo, de la conducta, y las funciones del ambiente. Las dos son importantes. El término funcional se refiere a un efecto tanto de la conducta como del ambiente. Las dos son funciones. Nos interesa la función de la conducta y la función del estímulo. Nos interesa el análisis que hace esa clasificación de acuerdo a cuáles son las funciones de la conducta y cuáles son las funciones del medio ambiente. Por ejemplo, la conducta de caminar. ¿Para qué funciona caminar? Para trasladarse. El que no camina no se traslada. Entonces el propósito de esa conducta es trasladarse, ¿verdad? ¿Para qué sirve la conducta de beber? ¿Cuál es la función de la conducta de beber? Eliminar la sed. Entonces, la función del agua es eliminar la sed y la función de la conducta es tomar el agua para eliminar la sed. Caminar, la función de la conducta es trasladarse. La consecuencia es llegar al lugar. Entonces, todo tiene que ser así. El medio ambiente también tiene una función. Por ejemplo, si yo me traslado al baño, pues el baño tiene una función que yo estoy buscando que tenga para mí y cosas así. El otro punto es, la clasificación debe ser en términos de la estructura y la función. Aquí es muy importante, muy importante, porque hubo una época en este mundo, no en este país, en este planeta, en la que se llegó a creer que limitaciones en la estructura significaban limitaciones en la función. En otras palabras, una persona que no tuviese un equipo biológico intacto ya no funcionaba. Y entonces así
a las gentes que tenían problemas de educación especial, pues se les abandonaba. Si alguien decía, este niño tiene un síndrome, pues entonces ya no hay nada que hacer, ya no podemos hacer nada, olvídenlo. Y así se hizo muchos años. Y entonces por eso se les llamó de muchas maneras, muy feas algunas de ellas, por eso se les llamó muchas etiquetas muy feas que ni quisiera mencionar ni voy a mencionar porque son extremadamente horribles, pero se usaron mucho tiempo, ¿verdad? Porque era incompetencia de la gente. Entonces ahora nosotros sabemos que si una persona no tiene una estructura, puede tener la función. El ejemplo más simple que han visto en su vida cotidiana: un ciego no tiene la estructura, no tiene en su receptor conos ni bastones para captar la luz. Su cerebro no puede representarla, pero le podemos enseñar a leer. Sabemos cómo enseñarle a leer. Sabemos enseñarle a caminar. Podemos enseñarle a que use el transporte público. Y les digo más importante, yo tengo amigos ciegos con doctorado en psicología, que publican, que tienen laboratorios y que hacen todo lo que yo hago, y son ciegos. Entonces, ese es el problema que tenemos aquí, precisamente. Ustedes, alguien les puede decir, su hijo tiene una limitación biológica, pues eso ni siquiera lo sabemos. Puede ser, pero no importa. Lo que importa es que yo puedo hacer una diferencia por mi hijo y enseñarle cosas. Yo puedo darle la función. Yo puedo hacer la diferencia. Yo puedo establecer repertorios y conductas en él. Y entonces esa es la parte que a mí me interesa, la función. Probablemente tenga problemas en la estructura. Desafortunadamente puede suceder. Bueno, ni modo, pero ¿qué hacemos? Vamos a actuar, vamos a ver cómo podemos dotar de un repertorio y cómo podemos trabajar en esas cosas que llamamos nosotros función. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender aquí, cómo establecer funciones en repertorios conductuales. De nuevo, mucho énfasis en la conducta, que es lo que nos interesa. Como estas son propiedades, se relacionan. La estructura y la función no son cosas aisladas, se relacionan. Para yo poder comportarme funcionalmente, pues mi organismo tiene que estar bien. Entonces se conectan, pero básicamente yo puedo hacer que mi comportamiento no cambie, aunque mi equipo biológico se esté deteriorando. Eso pasa, por ejemplo, con la edad, ¿no? Uno se va haciendo viejo y nota uno que el cuerpo lo abandona, pero todo sigue perfectamente claro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues ni modo, habrá que hacer las mismas funciones. Por ejemplo, yo ahora tengo un niño de 5 años, entonces pues tengo que correr y jugar y montarme y todo lo que hace un niño, y jugar béisbol, y me tiene pues media hora con mi niño, me deja así tirado, pero vamos, tengo que hacer cosas, ¿no? Aunque ya mi cuerpo no esté como hace 20 años, bueno, pero son cosas que tengo que seguir haciendo y seguirme. Entonces yo busco la manera. Entonces hay que buscar trucos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a jugar béisbol, pues yo soy el catcher y ya está, ¿no? ¿Verdad? Y yo busco cosas así que sean más simples. Y bueno, es manera de siempre buscar, pero siempre buscar la función. No decir, me rindo aquí y yo no hago nada, ¿no? Claro, ¿no? Hay que buscar siempre la alternativa. El otro punto es la estructura, dicen, está determinada por la función de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo realmente hacer que funcionalmente hablando no se note la deficiencia en mi estructura, ¿verdad? Yo recuerdo un amigo ciego que tocaba el órgano le llamaban antes conjuntos de rock and roll. Entonces hicieron una fiesta y él estaba tocando el órgano así. Y entonces el dueño de la fiesta, que era un lugar muy elegante, así, de familias muy refinadas, se acercó a uno de los músicos y le dice, mire, no es apropiado lo que está haciendo su amigo. Dice, ¿pero qué está haciendo? Dice, pues véalo, está drogado. Entonces él, sin decirle nada, le dice, mire, venga conmigo, señor. Entonces se acerca al organista, que era un ciego, le dice, Nachito, el señor dice, Nachito, el señor dice que estás drogado. Y dile al Señor que no sea ignorante, que soy ciego. Entonces él estaba inspirado en su órgano y hacía todo eso, y el otro pensaba que estaba drogado. O sea, fíjense, estaba negando la capacidad de él. Entonces, ustedes pueden hacer que una función sobresalga
y que nadie note la diferencia en su estructura. Y eso es lo que nosotros precisamente estamos seguros, si nos dan la oportunidad, estamos seguros de que nosotros podemos lograr eso en sus hijos. Y ustedes lo van a lograr, no nosotros. Ustedes, si aprenden a hacerlo, lo van a lograr. Y es por eso que tienen que acercarse a este tipo de programas. Tienen que acercarse a lo que funcione. Tal vez, como la doctora Christy Encina lo decía, no podamos hacer muchas cosas, pero sí podemos hacer algunas que hacen grandes diferencias. Podemos hacer cosas pequeñas que van a hacer grandes diferencias en sus vidas. Y eso lo sabemos hacer, modestia aparte, muy bien. Entonces ustedes ahorita deben acercarse a lo que funcione en el corto plazo, no dentro de un año, mañana. Yo necesito que esto funcione mañana, hoy mismo. Yo necesito llegar a mi casa y que hoy funcione. Ahorita llego y lo hago y lo pruebo y a ver si funciona. Yo necesito hacerlo hoy, no mañana, ni el mes que entran, ni venga dentro de un año. Y si me lo trae 2 años y vende su casa y yo me quedo con todo eso y no, entonces va a estar mejor. No es cierto, aquí lo que les vamos a enseñar sirve hoy y va a funcionar hoy y va a funcionar mañana. Y en la medida en que ustedes sean mejores, esto va a funcionar mejor. Y en la medida que ustedes le dediquen más tiempo, sus hijos van a estar mejor. Y un día no va a ser más un problema. Se los prometo que así va a suceder. Entonces, la estructura no es una propiedad así rígida que no tiene ningún cambio. ¿Se acuerdan que hablábamos de moldeamiento? A eso nos referíamos. O sea, no es algo que no podamos cambiar, es algo que puede ser plástico, que nosotros podemos moldear, darle forma y hacer que funcione bajo ciertas condiciones en el medio ambiente. La función de la conducta es procurar. Ustedes están aquí porque quieren algo. Entonces, lo que ustedes quieren, la función de estar aquí es, ustedes quieren llevarse de aquí algo. Entonces, por eso están aquí. Entonces, nosotros sabemos y es lo que les vamos a dar que se lleven a casa para que lo sigan haciendo funcionalmente. Ahora, eso que ustedes buscan aquí es algo que les va a servir. Nosotros llamamos eso favorable. Pero también hay cosas que ustedes hacen, ¿verdad? Y hay consecuencias que no los favorecen. Como el ejemplo que yo les decía, el de tomar y conducir un automóvil no es una conducta recomendable y puede tener consecuencias. Entonces, hay cosas que no favorecen al individuo y hay cosas que sí favorecen al individuo. Entonces, como queremos que ustedes trabajen en sus casas, es precisamente que le pongan sus manos en las cosas que favorecen a su hijo, ¿verdad? Pero no porque ustedes creen que esas las favorecen, no. Porque sus hijos buscan esas cosas que ustedes tienen y van a notar que van a estar mejor con eso que tienen. Pero no es aquí de decidir, yo creo que a mi hijo le conviene esto o no le conviene, pues no es tan arbitrario. O sea, es pensar, son cosas, por ejemplo, la conducta de autoaseo, la conducta de poder arreglar su cama, de poder vestirse, de poder comer. A mí no me va a favorecer como padre de familia, le favorece a mi hijo porque lo puede hacer sin que yo esté aquí y en otro medio ambiente y no me necesita, y entonces el que sale favorecido es él, no yo. Entonces eso es lo que hay que estar pensando.